Nicolás, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio otra vez. Gracias por atendernos. Yo lo expliqué de una manera un poco general, pero ¿qué fue lo que pasó con el fondo fiduciario de la integración sociourbana y qué decisión se tomó hoy en un juzgado? Mira, la semana pasada, a través de un decreto, como resuelve todo este gobierno, habían anunciado, incluso lo usaron a Dorni en campaña para anunciar el cierre de dos fondos fiduciarios, el de integración sociourbana y el de el estudio científico, el fondo de conocimiento, no sé cómo se llamaba. Ujú. Eh, y habían anunciado esto, finalmente que iban a cerrar un fondo que tenía plata adentro todavía, de la que se había recaudado con el impuesto país en los primeros meses de este gobierno y en los últimos meses del gobierno anterior, y que Era impuesto en la país, gestión de corregime, año... Nico, era impuesto país y era aporte solidario de las grandes fortunas también, ¿no? La grande fortuna era un porcentaje de la grande fortuna más o menos un 11% y era el 9% de lo que era el dólar solidario Sí. o impuesto país o lo que sea, digamos. Después cuando llegó el gobierno, los primeros 3 meses hubo una recaudación muy grande, sobre todo con la devaluación, etcétera, pero después ellos lo habían bajado al 1%. Esto fue en la discusión del paquete de leyes refundacional, de ley base, etcétera. Sí. Y ahora pero igual esos fondos seguían ahí, casi un año y medio con casi nula ejecución. Ejecutaron alrededor de 20, 25 convenios desde la Secretaría de Integración Sociourbana, o sea, no gastaron nada de esos fondos y finalmente la semana pasada anunciaron el cierre del fondo. Obviamente no lo pueden hacer de un día para el otro, primero tienen que justificar hacia dónde van a destinar esos fondos. La ley establecía que esos fondos se tenían que destinar a la integración de barrios populares. El decreto que le daba cierre al fideicomiso era medio contradictorio. En el artículo 3 decía que los fondos se iban a terminar de liquidar en obras de integración sociourbana, pero en el artículo 4 y 5 decía que solo se iban a liquidar fondos para las obras ya devengadas en los años anteriores, es decir, como las que ya estaban en ejecución, lo cual es decir como que se iba a ejecutar el 3-4% de la plata que estaba y quedaban unos cientos de miles de millones de pesos. Nosotros calculamos que alrededor de 200.000 millones de pesos que desaparecían porque estos hablan mucho de las cajas negras, qué sé yo, pero el FISU era una caja que tenía una ventanita que permitía ver la cantidad de fondos, lo que había, Claro. cómo se ejecutaban, los tiempos, etcétera. Lo que hicieron al cerrar el fideicomiso es chuparse esos fondos al Tesoro Nacional, es decir, que maneje directamente a discreción Caputo, que ya venía manejando el fondo Caputo, porque ya en el primer año de gobierno lo que hicieron antes del fideicomiso funcionaba con un directorio que incluía gente del Ministerio de Desarrollo, Capital Humano ahora, Sí. un sector de economía y algunos observadores internacionales. Lo que hicieron ellos es pusieron una instancia más en el Ministerio de Economía, es decir, el directorio del fideicomiso definía qué obras iba a pagar, pero finalmente quien terminaba de apretar el botón para que se pague era una última aprobación del ministro Caputo. Nicolás, Bueno, antes de contarnos ahora qué decidió el sí, juzgado, repasemos, me parece sí. muy importante. ¿Qué tipo de obras estamos hablando que se hacían con esos fondos? Estamos hablando de obras, las principales y las que más se hacían son conexiones de luz, agua, cloaca, desagües, veredas, canales cuneta, apertura de calles, mejoramiento de vivienda, relocalización de vivienda en los casos donde hacía falta. Hay algunas obras de lote con servicio que están esperando el trazado, sobre todo eléctrico y de agua, para poder entregar esos lotes a personas que ya fueron designadas, por ejemplo en el caso de Mar del Plata. Y después también había obras como escuelas, se hicieron varias escuelas, se hicieron centros deportivos, se hicieron salitas médicas, se hicieron canchas de fútbol, se hicieron un montón de cosas, pero esencialmente es el acceso básico a servicios de villa y asentamiento que algunas llevan 60 años esperando una política de esta característica. Claro. Esta política se fundó hace no más de 8 años. Primero fue un relevamiento y hace no más de 5 años y medio recién empezó, no menos, 4 años y medio, porque el primer año de Alberto no Es se el ejecutó relevamiento nada. que por ejemplo, permite que en los GPS hoy no aparezca
zona de riego, aparecen los barrios con los nombres de sus barrios, etcétera, Vos etcétera. podés poner, exacto, vos podés poner una dirección de un barrio popular de cualquier lugar del país, la calle, vos tenés que saber calle, la altura, y es como ir a cualquier barrio de cualquier ciudad. Eso antes no pasaba, era un mapa que se ponía rojo cuando vos ibas con el Google Maps, lo recuerdo, y te decía usted está entrando en una zona peligrosa, y peor aún para el Estado Nacional, eran manchones negros en el mapa de catastro de la nación, tanto para la nación como para los municipios, como para la Y gobernación. Nicolás, lo dijiste un poco a la pasada, pero había obras que ya estaban, no sé si cerca de terminar, pero por lo menos a medio hacer, seguro. Había obras que iban en un 25% de ejecución, algunas de un 15%, había otras en un 50%, había otras en un 70% y había algunas que le faltaba muy poco para terminar. Y que tenían fondos asignados. Yo quiero insistir con esto, porque no hay otra manera de explicarlo que si no es maldad o crueldad. No hay otra manera. Fondos asignados para obras muy básicas que le mejora la vida a la gente, que le dignifica la vida a la gente. Por eso me parece tan importante de lo que estamos hablando. Y finalmente hoy hay un juzgado que decide que el gobierno no puede hacer esto. Corregime. Es así, mira, esa denuncia la empezó en Peguajó, porque ahí hay una obra que es una lástima, la mayoría de las obras es así, pero hay una obra, vos ves, la apertura del zanjeo para armar las cloacas, Sí. eso quedó abierto y nada más, y lo mismo todas las cajas para las conexiones de gas de un barrio popular. Vos imaginate, sos un vecino de un barrio y hace un año y medio ves cómo eso está abierto. Y no es que te dijeron no se va a hacer más o lo vamos a hacer tal fecha. Quedó así muerto. En aquel momento nosotros acompañamos la presentación de ese amparo luego se abrió para que todos los barrios solicitantes y organizaciones que quedaron en esta situación se sumen. Ya habíamos tenido una primera resolución donde se le pedía al Ejecutivo Nacional de cómo se iban a seguir financiando esas obras y se le pedía a la Cámara de Diputados que trate de establecer alguna nueva forma de financiamiento, si iban a quitar el financiamiento a través del impuesto país, Sí. para poder darle continuidad a esa política. Y ahora, y había apelado, obviamente, el ministro Caputo a través del subsecretario de Integración Sociourbana, pero con acompañamiento y asesoramiento, y el que armó la réplica a lo que pedía el juzgado había sido el Ministerio de Economía, y finalmente hoy, ya con el anuncio del fideicomiso cerrado, lo que le dijo el juzgado es que no puede disponer a su antojo de esos fondos, que explique cuántos fondos hay adentro para mí confirmar los 200.000 millones que estaban ahí adentro, que no es tanta casualidad, así como hay un poco de saña y maldad, están haciendo desaparecer fideicomiso, porque es plata que estaba visible de todos los argentinos, de golpe desaparece, y eso va a financiar campañas, porque le hicieron creer a la Argentina que estos son nuevos métodos de la política, qué sé yo, pero lo que está haciendo Caputo es haciendo desaparecer fondos destinados para la mejora de la vida de los seres humanos que vivimos en el suelo argentino, y esa plata desaparece y no sabemos para qué la usan. ¿Y el juzgado le dice, el juzgado le dice lo que tienen que hacer con esa plata? El juzgado le dice, informame cuánta plata hay, Sí. utilizá esa plata para finalizar los compromisos de obra que tenés ya asumido como Estado Nacional, Sí. y además sanciona al subsecretario de Integración Sociourbana, Sebastián Pareja, con una multa de 200.000 pesos diarios, porque en la resolución anterior el juzgado le había dicho que presenten un plan de obra de cómo se iba a continuar en esa obra que habían planeado. Ellos, en vez de responder a eso, hicieron una apelación, se fueron por la rama, hicieron otra cosa. Entonces el juzgado le está diciendo, mire, cada día que siga pasando, si ustedes no me entregan un informe de cómo van a avanzar en estas obras, todas las que se inscribieron en este amparo colectivo, va a tener que pagar una multa de 200.000 pesos, que es lo mismo que le pasó a Sandra Petovelo, claro, con los alimentos, con una denuncia que hicimos con el monotributo social le pasó eso, tenés razón, que le devolvió el monotributo social a todos los compañeros que habían presentado el amparo, así que ojalá esto sirva. También esta gente que vive al borde de la ley tampoco es que están respondiendo tanto a la justicia. A Petovelo le vienen exigiendo que le devuelva los alimentos a los comedores hace ya un año y piquito, y no vemos un cambio. Pero Nicolás, me brusco, parece que es importante porque además hay una reacción. Ustedes reaccionaron, hay colectivos que reaccionan, que van a la justicia, que denuncian. Quiere decir que la pelea tiene sentido, ¿no? Que luchar tiene sentido. Tenemos que cerrar, Nico y Mariano. Ahora lo repasamos. Nico, muchas gracias. No, gracias a ustedes, che. Que esté muy bien.